Los misterios de Nazca, Perú. Los misterios de Nazca llevan años siendo estudiados por diversos investigadores, y es que, sus geoglifos, sus famosas piedras de Ica y el más reciente hallazgo de momias de rasgos reptiloides, hacen de esta región ubicada a 439 kilómetros al sur de Lima, Perú, uno de los sitios más interesantes para el estudio de la interacción de seres extraterrestres con nuestros antepasados. Historia de Nazca. Se afirma que esta civilización existió desde el año 10 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Surgió de la cultura de los Paracas e inicialmente estaba conformada por aldeas rurales. En el año 1982 fueron descubiertas las pirámides de Cahuachi, lugar de videntes, las cuales funcionaban como centros ceremoniales. Cahuachi en la forma de su arquitectura coincide de manera extraordinaria con las construcciones de la civilización alubáide en Mesopotamia. Los Nazca elaboraron textiles y cerámica policromada en la que dibujaban hombres y animales, realizaban rituales mortuorios y momificaban a sus muertos. En sus rituales era común observar los sacrificios humanos y al ganar batallas contra sus enemigos tomaban cabezas humanas como trofeos de guerra. Con frecuencia los nazcas practicaban la trepanación craneal, la misma consistía en una cirugía en la que se retiraban secciones de los huesos craneales para aliviar la presión intracraneal. En hallazgos arqueológicos fueron encontrados cráneos con cicatrización de esta cirugía, lo que indica que muchos de los que fueron sometidos a este tratamiento sobrevivieron. De igual forma practicaban la deformación craneal con fines de estatus social, envolvían la cabeza de los recién nacidos para lograr esta deformación. Su principal actividad comercial era la agricultura y tenían un excelente sistema de acueductos para los riegos de sus cosechas. Entre los grandes misterios que abarca esta civilización, se encuentran sus geoglifos, sus momias y las famosas piedras de Ica. Geoglifos de Nazca. Algunos arqueólogos aseguran que los geoglifos de Nazca, más conocidos como líneas de Nazca, fueron realizados con cuerdas y estacas, y que debido a la ausencia de lluvias en esa zona desértica del Perú, las mismas han logrado permanecer por miles de años. Las líneas de Nazca muestran un hermoso despliegue de figuras de animales y flores, símbolos que desde las alturas generan admiración e intriga. Abarcan un área aproximada de 1000 kilómetros y están conformadas por más de 300 figuras trazadas con líneas de hasta 30 metros de ancho y 9 kilómetros de largo. La afirmación de su elaboración con cuerdas y estacas coincide con el hecho de las peregrinaciones que realizaban los Nazca hacia la ciudad de Cahuachi. Hay quienes aseguran que la realizaron con simples fines de peregrinación. Ahora bien, las formas tan definidas de cada una de las figuras a qué se debe, y el hecho de ser más claras desde una altura significativa, ¿qué sugiere? Hasta ahora solo existen elucubraciones sobre el verdadero origen de las enigmáticas líneas de Nazca, tal como sucede con grandes construcciones de otras civilizaciones como las de la civilización egipcia y las de las civilizaciones mesoamericanas. Momias de Nazca. En el año 2017 se realizó el hallazgo de 9 momias, aunque todas presentan rasgos humanoides. Hay un dato que las envuelve en interrogantes. Las momias de Nazca poseen 3 dedos en las manos y en los pies. Sus cráneos presentan una forma y tamaño mayor al promedio. La piel que recubre los cuerpos es de tipo reptil y una de las momias de tamaño pequeño se encontraba gestando 3 huevos, lo cual hace que aún poseyendo características humanoides nos encontremos frente a una especie de reptil, humanoide. Estas momias reptiles, humanoides, recuerdan a las esculturas halladas cerca del Golfo Pérsico, pertenecientes a la civilización alubáid, conocidas como los dioses reptilianos de Mesopotamia. ¿Son acaso las momias de Nazca la prueba de la existencia de seres extraterrestres de raza reptil en el desarrollo de las antiguas civilizaciones? Pruebas realizadas de carbono 14 indican que estas momias tienen unos 1700 años, lo cual coincide de manera extraordinaria con las líneas de Nazca. Una de las momias halladas y que en apariencia demuestra más rasgos humanos es de sexo femenino,
presenta unas dimensiones y forma craneal poco común y lo más desconcertante es que presenta solamente 3 dedos en sus manos y pies, cada uno con 6 falanges. Los investigadores infieren que se trata de un ser producto de la unión de los genes de las criaturas reptilianas con seres humanos. Piedras de Ica. En septiembre de 1974 J.J. Benítez realizó un viaje a Perú que lo marcaría de por vida, despertando en él la fascinación por la investigación extraterrestre y los orígenes de la humanidad. En su viaje investigó sobre las famosas piedras de Ica y sobre el tema escribió el libro al que tituló Existió otra humanidad. El encanto de las piedras de Ica. ¿Qué tienen estas piedras que causaron en J.J. Benítez tanta fascinación? Javier Cabrera Darquea, médico cirujano que nació en Perú en el año 1924, narró cómo en el año 1966 recibió de manos de su amigo Félix Llosa Romero una pequeña piedra de color negruzco tallada con la imagen de un pez desconocido. La piedra atrapó a Cabrera para siempre. El médico dedicaría su vida a adquirir más piedras, llegando a poseer unas 11.000 para estudiarlas y exhibirlas en su museo científico Javier Cabrera. Las piedras de Ica fueron encontradas en el distrito de Ocucaje a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, Perú. En ellas se encuentran grabadas escenas que van desde operaciones quirúrgicas hasta la coexistencia de seres humanos con grandes saurios. El doctor Cabrera estudió cada una de ellas y llegó a concluir que la existencia de los seres humanos data de una fecha mucho más antigua, y que son obra del hombre del Gliptolítico, una raza extraterrestre que creó al hombre moderno. Sus detractores aseguran que las piedras de Ica son un fraude, sin embargo numerosos análisis demuestran que las piedras tienen una antigüedad entre 60.000 y 100.000 años. Los misterios de Nazca, Perú, solo serán comprensibles cuando podamos derribar nuestros paradigmas. Muchas de las pruebas que hasta ahora han sido reveladas sobre la existencia de los extraterrestres, continúan sin ser tomadas de forma objetiva. Investigadores como Jaime Maussan y el Instituto Incari, han solicitado al gobierno peruano investigar sobre los misterios de Nazca, especialmente en lo que respecta a las momias halladas. Aún siguen sin obtener respuestas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.